Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar previo a un fin de semana largo, al menos aquí en España, y gracias por sumaros a él, porque parecía que todos íbamos a tener ya la perecilla del último momento, pero no sois muchos los inscritos. Quizás sea por el tema, no, quizá no, seguro que es por el tema. ¿Cómo optimizar los costes salariales? Manteniendo el rendimiento organizativo y el compromiso. Un difícil equilibrio que, hombre, que por lo menos hay que intentar conseguir, y yo creo que en caso se puede conseguir, como vamos a ver de la mano de Victoria Gismera. Iba a decir que es nuestra colaboradora, que People Matters es nuestro colaborador, pero es que ya es un compañero de viaje para muchas cosas, nos entendemos muy bien. Bueno, Victoria, hasta he cogido un boli vuestro, pero porque lo he cogido así ha salido, digo, esto es el destino, directamente. Era el día, era nuestro De día mi hoy. bote de bolis ha salido el vuestro. Bueno, pues oye, muchísimas gracias a todos por sumaros. Como siempre, podréis hacer todas las preguntas que queráis. Os recomiendo hacerlas a través de la opción preguntas-respuestas, aunque también estaré atenta al chat, al propio chat, y si alguno queréis mandarlo por correo electrónico, también que no hay problema. Y cuando finalicemos os enviaremos la grabación de la sesión completa, junto con la presentación que haga Victoria y alguna otra cosa porque tenemos algún artículo publicado al respecto, ¿de acuerdo? Así es que sin más, y como el tema, pues bueno, da para ello, Victoria, te dejo ya los trastos y lo que no son trastos, todo. Bueno, pues buenos días a todos y me uno al agradecimiento que comentaba Maite de darnos vuestro tiempo este ratito, que espero que sea beneficioso, que por lo menos nos aporte ideas o reflexión sobre todo, ¿no? Sobre este tema tan apasionante, sobre todo a principios de año, pero creo que ya llevamos unos cuantos meses pensando que no solamente nos tenemos que preocupar de esos costes salariales a finales y a principios de año, ¿no? Cuando hacemos las revisiones salariales, sino que es un tema candente en nuestro día a día, sobre todo si nuestra responsabilidad está fundamentalmente en el área de compensación y beneficios. Un tema que preocupa, un tema que ocupa, un tema que es muy retador, quizá cada vez más retador por las situaciones que estamos viviendo, por la complejidad del mercado laboral, pero también la complejidad del contexto en el que estamos viviendo. El mercado laboral desde un punto de vista de la retribución y en la recompensa, que es lo que vamos a hablar, para mantener ese compromiso, ¿no? ese talento, esas ganas de hacer, esa motivación por contribuir y por apoyar el desarrollo y el crecimiento y la consecución de los objetivos en las organizaciones, todo esto que es tan complejo en la gestión de las personas. Bueno, pues sin más, como decía Maite, yo voy a haceros una presentación general. Espero, como os decía, daros algunas ideas de cómo poder trabajar cada uno luego en su organización que tome el caso, ¿no? La idea que mejor le pueda aplicar, pero aún así, cuando acabe, o sea, después podemos comentar cualquier duda que tengáis o cualquier cuestión y, por supuesto, tenéis mi correo electrónico si queréis que después, más adelante, podamos comentar también. Os decía, quizá el contexto, ¿no?, en el que vivimos nos tiene que dar las pistas de cómo trabajar mejor esa responsabilidad que tenemos en nuestras organizaciones para reconocer de forma adecuada, de forma justa a los profesionales, a reconocer esa contribución, pero también el sentir y el contribuir a esa consecución e impulsar esos objetivos del negocio, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que entender muy bien cuál es ese contexto en el que estamos. Llevamos diciendo quizá ya demasiado tiempo, pero es algo en lo que nos tenemos que acostumbrar, porque esa es nuestra realidad, que vivimos en tiempos realmente de incertidumbre, ¿no? Momentos que nos exigen que seamos osados, pero al mismo tiempo que seamos prudentes y conscientes de las decisiones que tenemos que tomar. La nómina, cuando hablamos de retribución, la nómina representa uno de los principales costes en una organización y es una de las principales preocupaciones, no solamente de los profesionales de recursos humanos, es
una preocupación como tal, como os digo, pero también uno de los principales retos en el área de recursos humanos, pero también, por supuesto, de muchos directores generales. Y para tomar decisiones sobre presupuestos, sobre ese impacto en los costes salariales, hay que entender y tener en cuenta los posibles impactos que como os digo, ¿no?, tenemos a nuestro alrededor. Desde un punto de vista, si queréis, más macro, y luego llegando al micro de nuestra realidad en nuestro país y en nuestra organización. Pero viendo pues macro, ahora mismo la situación geopolítica mundial nos impacta directamente, ¿no? La guerra que no termina de acabar, las tensiones políticas provocadas fundamentalmente también por esta guerra, ¿no?, entre China, entre Estados Unidos, en la Unión Europea, ahora Brasil también, metiendo ahí un poco el dedo, ¿no?, y haciendo declaraciones que hace que esas tensiones se vuelvan a reavivar, una política en general cada vez más polarizada, la propia realidad económica, ¿no?, con subidas de tipos de interés que van a seguir manteniéndose. El otro día estuve en una charla del consejero que daba el consejero delegado de Ibercaja y ya nos anunciaba que íbamos a estar, ¿no?, en esas tasas de interés que nos estamos encontrando ahora y que no íbamos a volver al pasado seguramente, ¿no? Se sigue manteniendo, hay ciertos visos optimistas con respecto a la economía, pero los datos todavía son un poco tozudos y nos obligan a esa prudencia que os comentaba, ¿no? Entonces el riesgo de posible recesión no termina de desaparecer, ¿no? El encarecimiento de las materias primas, los problemas de suministros, las olas de calor que ya empezamos a ver, el impacto que puedan tener en cosechas, en alimentos, en energía. Quizá la pandemia ya no hace falta que hablemos mucho de ella, pero bueno, está ahí. Hay también algunas otras pandemias, como en meses anteriores hemos visto pandemias animales, ¿no?, que también pueden impactar en la economía, ¿no?, y en la alimentación, como veíamos. Y por supuesto la inflación. Hoy mismo tenéis ahí en la presentación que os estoy mostrando el dato de esta misma mañana, ¿no?, que la inflación ha subido. A finales de este mes de abril ha subido 8 décimas con respecto al mes de marzo, hasta el 4,1 por el aumento de los precios del carburantes, ¿no?, como dice ese titular. Bueno, la inflación sigue estando ahí, ¿no? Realmente no representaba cifras como las que hemos visto en 2022, ahora son un poquito más bajas, esperemos que no siga subiendo, pero estas cifras no las veíamos desde principios del año 80. Hasta el 2021, por daros algunos datos, casi el 45% de la población europea no había vivido jamás unas inflaciones tan altas como las que hemos vivido, y solo un 30% las había visto en la edad adulta. De hecho, en la última década, la inflación lo que preocupaba precisamente era por lo contrario, ¿no?, por su debilidad. Sin embargo, pues tras la pandemia, con la invasión de Ucrania, pues todas esas bonanzas, ¿no?, de inflaciones bajas pues se han visto con estas inflaciones tan altas este último año, pues se ha recuperado ese gap que existía, ¿no? Pero ahora, bueno, pues ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad lo tenéis ahí en titulares, ¿no? Salarios que cierran en 2022 con una gran pérdida, expertos que prevén que la economía española se desacelere en 2023, los sindicatos también que están con negociaciones queriendo bueno, pues, hacer unos incrementos salariales pactados a 3 años importantes. Bueno, para ver también esa realidad y cómo la estábamos gestionando, ¿no?, a finales del año pasado, y la previsión para el año siguiente, para este año 23, nosotros hacemos todos los años, seguramente muchos de vosotros participáis en el estudio de incrementos salariales que People Matters realiza cada año, realizamos cada año, en el que preguntamos precisamente sobre ese movimiento salarial que ha habido durante el año en sí,
Es algo que es un cuestionario que mandamos a finales del mes de octubre, recogemos la información en noviembre, con lo cual bueno, pues está bastante actualizado en el sentido de que recoge muy bien lo que ha estado pasando en el año en el que se hace, en este caso fue en el 22, y ya preguntamos esas previsiones para el 23, de forma que podamos ayudaros a hacer esas previsiones, esos presupuestos de incrementos para el año siguiente. ¿Qué es lo que nos decíais, ¿no? Contamos este último año con 172 empresas que fueron los que participaron, una muestra sectorial muy amplia, 25 sectores representados, con un 48% de compañías con más de 1.000 empleados en España y un 34% de compañías que cotizaban en bolsa. Y como os digo, lo que nos decíais, las empresas que participasteis, es que en el 2022 el promedio del incremento salarial en retribución fija fue de un 3,6%. Lo que fue significativo es que con respecto a años anteriores, pues casi el 100%, como veis ahí, el 94,2% de las empresas proporcionaron incrementos a la mayoría de sus niveles profesionales, ¿no? Y en esa tabla tenéis los diferentes incrementos por nivel profesional, en torno a ese 3,6%, ¿no? Quizá más cercano al 3,6% en los niveles más de operarios, administrativos, comerciales, en los niveles de mandos intermedios, técnicos cualificados, que son los que principalmente tuvieron incrementos por encima, mayormente por encima de ese 3,6%, ¿no? También mandos intermedios y dirección superior. Pero como os decía, la buena noticia en ese sentido era que bueno, pues había menos congelaciones como otros años. También derivado, seguramente, si recordáis, por la situación de inflación y la preocupación por esa pérdida de poder adquisitivo que hubo en el mercado, que muchas organizaciones lo paliaron dando sumas puntuales o algunos bonos puntuales específicos para ayudar a las familias y a los profesionales en esas inflaciones tan elevadas, pero sí es cierto que esa concienciación, ¿no?, de la situación se vio reflejada en mayor o menor medida en la mayoría de las empresas que participaron. Con respecto a la proyección en sí de los incrementos para el año siguiente, para 2023, el incremento medio proyectado era de, como veis ahí, de un 4,6%. El colectivo de técnicos cualificados era el que más subía, hasta un 4,8%, y los sectores donde principalmente se iban a dar los mayores incrementos, y eso yo creo que se ha mantenido también, y lo estamos viendo en negociaciones, ¿no? No solamente de convenios, sino también en la propia práctica de las empresas en hostelería, pues casi un 9,1%, cerca de ese 10%, y en industria también era un sector que se incrementaba significativamente por encima de ese 4,6%, llegando al 7,2% de media. Casi ninguna empresa preveía no dar esos incrementos a su plantilla, y sí bien es cierto que el 42% sí tenían pendientes de decidir todavía cuál iba a ser ese incremento, derivado fundamentalmente, como os digo, de los convenios, de las negociaciones pendientes de los convenios colectivos. Además, teníamos también muy presente el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros mensuales, y ligado a esas negociaciones de convenio también la petición por parte de los sindicatos de llegar al pacto de rentas, ¿no? Eran momentos en los que estábamos, lo que se cocía, ¿no?, en el mercado laboral español. Esta situación, tenéis ahí un reflejo de los últimos 10 años, cómo ha ido creciendo y cómo ha ido comportándose el incremento total, que lo veis en esa gráfica en azul. La línea en azul han sido los incrementos medios que el mercado español ha ido dando,
y la línea marrón o naranja, no sé muy bien cómo lo veis, son las tasas de IPC que se han ido dando durante los últimos años. Veis que la previsión, según Funcas en abril, a principios de abril, era que terminemos el año 23 con un IPC del 4,3%, que quedaría por debajo de ese incremento medio previsto para este año 23 del 4,6, ¿no? Buena noticia es que lo que hemos visto, lo que acabamos de ver en ese titular que os decía, de cómo ha bajado bueno, no sé si os lo he comentado, ¿no? Del subyacente, que sí ha bajado hasta un 6,6%, que es quizá una de las grandes preocupaciones de las familias y de las empresas, aunque bueno, pues ha subido en 8 décimas el IPC, ¿no? con respecto a marzo. Esa previsión de Funcas del 4,3 pues también reduce un poquito lo previsto a principio de año, y en abril Funcas piensa que cerraremos el año con un 6,6% de la subyacente, con lo cual bueno, pues sigue siendo alta con respecto a otros años que hemos visto, ¿no? El trabajo en sí también, la situación de las negociaciones, de los convenios colectivos, que os decía, ¿no? que se están negociando subidas de casi el 14% hasta el año 24, con subidas en 2022 del 5%, del 4,5% en el 23, del 3,7% en el 24. Quizá la novedad es que también nos indican, ¿no? y quieren que estén ligados a la situación económica de las empresas. Pero bueno, esta es la preocupación de las empresas y de las plantillas, ¿no? Sigue siendo la evolución de los salarios y el impacto que estos puedan tener en los costes empresariales. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Esta persistencia de la inflación acaba haciendo, como os digo, acaba haciendo mella en los salarios y está elevando la tensión entre quienes han de soportar el incremento de los costes y repercutirlos en los precios de los productos y de los servicios, y de quienes al mismo tiempo también ven mermado su poder adquisitivo para afrontar gastos en el día a día, y especialmente cuando nos encontramos en los tramos más inferiores, ¿no? en los tramos salariales más inferiores. Alineados como debemos estar con la estrategia de negocio y de recursos humanos, los estudios a final de año nos decían que la principal prioridad de la empresa española en materia de gestión de personas para este año 23 era el déficit de talento y la fidelización de los equipos, ¿no? Y así, en gran parte de nuestra economía y en muy diversos sectores se sigue viendo una escasez de talento que tensa esas curvas de oferta y demanda. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues la solución no es sencilla, ¿no? ¿Cómo podemos mantener ese compromiso de los profesionales si no puedo subir los salarios, ¿no? No tengo dinero, mi bolsa, ¿no? es escasa. Bueno, pues tenemos que mirar qué más opciones tenemos por delante. Hay una guía del mercado laboral en el año 23 que nos dice que bueno, que la situación no es fácil en los equipos, porque hay un importante porcentaje, casi de un 50% de profesionales que aseguran que están quemados, un 61% de profesionales que se sienten desmotivados, un 39% de los profesionales, como os digo, que sí se sienten motivados, pero las empresas piensan que ese porcentaje es mucho mayor, con lo cual ahí también hay una desconexión, no terminamos de escucharnos muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para volver a motivar, para volver a enganchar, para mantener ese compromiso, además en situación, como os digo, en la que no tenemos pues mucho margen de maniobra, ¿no? Y evitar así también esa fuga de talento que si además estamos en un sector de energía o de ingeniería, pues estamos aún mucho más preocupados, ¿no? ¿Cómo podemos igualar esa inflación? Pues quizá pensemos en el salario principalmente, pero no va a ser la única o la mejor solución, ¿no? No todo está en el salario fijo. Si subimos el salario según nos está marcando la inflación, eso nos va a incrementar los costes directamente, y la pregunta es si podemos permitírnoslo, ¿no? Un incremento en salario fijo,
pasa a ser un coste personal para el resto de la vida laboral del empleado, con lo cual pues hay que ver si nos estamos hipotecando a futuro y estamos haciendo un flaco favor a la organización. Pero al mismo tiempo, si no incrementamos los salarios en línea con la inflación, pues esto lleva, como estamos viendo, a una pérdida de poder adquisitivo, que esto pueda hacer mella en el enganche de la gente, ¿no? Los bajos salarios o el sentirse injustamente tratados, retributivamente hablando, puede provocar un ajuste en el compromiso del empleado, ¿no? El ver que no se le está, como os digo, tratando justamente, y pueden ajustar su esfuerzo al nivel de reconocimiento obtenido y se produce ese efecto que llaman los americanos el Inflation Adjusted Effort. Pero la subida de salarios produce, el dineraria como tal, produce una satisfacción inmediata, pero es de patas muy cortas, ¿no? En el largo plazo no se mantiene tanto, con lo cual esa parte menos tangible o más emocional es la que podemos trabajar, ¿no? Podemos trabajar otras alternativas que sean eficaces en función de los perfiles de nuestros empleados y que no pongan a riesgo nuestro negocio, ¿no? Trabajando los beneficios, trabajando el feedback, trabajando la comunicación, trabajando el bienestar, trabajando la transparencia. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos o algunas ideas, como os decía, que esperamos que os podamos dar. La primera, quizás de una forma más global, pensamos que es trabajar en la profesionalización de nuestra gestión salarial, ¿no? La idea de empezar por los básicos, por los fundamentos, y quizá el principal básico es revisitar nuestra filosofía y nuestra estrategia de recompensa. El confirmar y validar la adecuación de la filosofía y los principios de nuestra estrategia de recompensa y preguntarnos si sigue siendo válida, sigue respondiendo a este momento, ¿no? Preguntarnos si queremos seguir pagando de la misma forma, con el mismo posicionamiento en el mercado, por qué queremos pagar así, qué es lo que vamos a conseguir, debemos seguir manteniendo, si tenemos fijo y variable, ese mix, tiene sentido, está claro, se entiende, mantiene el compromiso. Para ello también tendremos que revisar, y si no tenemos, crear y desarrollar herramientas que nos ayuden a gestionar y controlar esos costes salariales. Herramientas como son las estructuras salariales, que recogen la información del mercado y así poder estar atentos y confirmar ese posicionamiento y esa competitividad. Ver también y trabajar la equidad interna a través de una correcta jerarquía de puestos, están los puestos ordenados adecuadamente, hemos valorado bien los puestos con unos criterios que de verdad son los relevantes para mi organización en estos momentos, recompensan y valoran lo que de verdad queremos recompensar. Son herramientas estas son herramientas que nos van a ayudar y dar criterio a nuestra toma de decisiones en materia salarial y que además también nos van a ayudar a personalizar en función de los colectivos y ajustar así mejor al mercado y a la competitividad que necesitamos, y también siendo justos internamente, como os decía, ¿no? Y otra herramienta en la que nos podemos apoyar es la matriz de mérito, ¿no? Una matriz que nos ayude a discriminar y repartir el presupuesto, sea grande o pequeño que tengamos, de una forma más acertada en función del impacto de la contribución de esos puestos o de esas personas cuando queramos diferenciar los desempeños, ¿no? Entonces, en este sentido, preparemos nuestros presupuestos y pensemos en lo que tenemos, en lo que podemos utilizar, y pensemos dónde de verdad tenemos que ubicar ese presupuesto, ¿no? Y mirando y decidiendo esos incrementos teniendo en cuenta los costes que tenemos ahora mismo de personal y los costes y el cómo poder ajustarnos, como os digo, al mercado, ¿no? No solamente mirando la inflación, o al menos no principalmente la inflación, y vincular las revisiones salariales con el propio negocio y al tiempo también con factores de desempeño, como os digo, con la información del mercado y con los resultados de la empresa, ¿no? Recordando a nuestros colaboradores, a los empleados, cuál es nuestra estrategia de recompensa y cómo esta estrategia debe responder a las leyes de la oferta y la demanda del mercado en las que competimos por talento, ¿no? Y no a los vaivenes quizás de esos costes de vida. Esto nos traerá beneficios
pues para controlar y mantener y ajustar bien esos costes esos costes salariales, rentabilizando y autofinanciando la inversión y asegurándonos que no gastamos más de la cuenta a la hora de retener, de atraer y en el caso que sea necesario, de reponer, ¿no?, a los profesionales que necesitamos. Y además también trasladando y explicando, teniendo esas buenas bases y explicándolas a la plantilla, a los profesionales, mejoraremos productividad y compromiso de los empleados. Un segundo punto que podemos también trabajar podría ser todo lo que tiene que ver con el salario, la retribución variable, ¿no? Por eso decimos revisar y, si no tenemos, implantar programas de retribución variable a corto y a largo plazo. Si lo tenemos, ¿no?, y como decimos aquí, y ese salario variable con el paso de los años se ha fijado, ¿no?, es algo que tenemos sí o sí, que ya no está cumpliendo esa misión de salario a riesgo, ¿no?, que decimos que depende de la consecución y del desempeño y de una obtención de resultados, bueno, pues trabajemos para volverlo a hacer variable, ¿no?, que es la razón de ser de este elemento, ¿no? Y además en este entorno inflacionario y en este entorno, bueno, pues de no saber muy bien qué es lo que puede pasar y para evitar, como os decía al principio, ¿no?, hipotecarnos a futuro, la apuesta por medidas salariales no consolidables es una forma muy importante de contención salarial, ¿no? Revisemos el funcionamiento de estos programas y recordemos cuál es la razón por la que implantar un programa de retribución variable, que no es otra que reforzar la consecución de los resultados de negocio, lo que va a ayudar a mejorar el desempeño organizativo, ¿no? Entonces, quizá en esta revisión de estos programas, pues veamos quién es elegible, quién impacta verdaderamente en la sostenibilidad del negocio y centrar ahí los esfuerzos, ¿no? Pongamos ahí de verdad el trabajo y ese presupuesto que podamos utilizar. Revisemos cómo están definidos los objetivos, qué tipo de objetivos estamos poniendo, si son correctos, si son smart, si están personalizando, cuán largas son las líneas de influencia para conseguir el éxito y conseguir que ese presupuesto, esa partida se consiga, podamos así recompensar, pero al mismo tiempo también se autofinancie las escalas de consecución, si tenemos que dar sobre cumplimientos. Bueno, todas aquellas cuestiones que definen un programa de retribución variable, revisitémoslos y revisémoslo para que de verdad estén funcionando como tal, ¿no? Lo más importante seguramente será el ver objetivos que tengan sentidos para todos, para la compañía, para el crecimiento, para el propósito de los empleados y personalizándolos y viendo realmente a través de esos objetivos la contribución, pues también ayudaremos a esa motivación y al compromiso, sobre todo lo que os decía, ¿no?, que sean sostenibles y se autofinancien. Y luego también eso en el corto plazo, podemos trabajar en retribución variable a corto plazo, pero también a largo plazo. Los programas de incentivo a largo plazo quizá en estos últimos años se han ido relajando, no han estado tan presentes, pero ahora también en estos momentos están volviendo, ¿no? Es un mecanismo que difiere ese pago a más años y que además también revisa, ¿no?, y trabaja en la estrategia y retiene también ese compromiso y esa contribución a más largo plazo, con lo cual puede ser una medida que nos puede ayudar en ambos sentidos, ¿no?, en el control de costes y en el compromiso de los profesionales. Estas son programas en sí, retribución definida como tal, ¿no?, ligada a objetivos y a desempeños, pero también podemos utilizar otro tipo de bonos de retención o de proyectos especiales que, como os digo, son medidas también variables que recompensan pero que no consolidan
en los costes salariales fijos. Igualmente, el beneficio aquí será rentabilizar y autofinanciar la inversión, y también, por otro lado, además del compromiso de la plantilla, también desde un punto de vista reputacional, pues trabajar en objetivos que estén ligados con la sostenibilidad y con esa parte social, ¿no?, de los objetivos ESG, es algo que también se está trabajando y que nos puede beneficiar. Como veis, en el estudio de incrementos, además, el mecanismo de utilizar una suma puntual o de incrementar el variable era una de las cuestiones que principalmente estaban utilizando las compañías durante el año pasado, y que este año la tendencia seguirá por ahí. Un tercer punto es trabajar con esos colectivos críticos, ¿no? Si tenemos poco dinero, poco presupuesto, pues igual es centrarnos e identificar a aquellos que son claves para la organización, en el sentido que sea, desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista de contribución directa al negocio, desde un punto de vista generacional. Identifiquemos quiénes son y trabajemos con ellos para personalizar quizá más su reconocimiento y su recompensa, ¿no? Muchas organizaciones, o algunas organizaciones, están pensando exclusivamente en un aspecto dinerario, y quizá la chequera no sea la mejor solución, ¿no? Tenemos otras palancas a nuestro alcance, como el reconocimiento, el crecimiento, la escucha, trabajar la experiencia de empleado, la flexibilidad en el más amplio sentido de la palabra, proyectos innovadores. Bueno, repensar en cuál es nuestra oferta de valor en ese sentido, particularmente para estos perfiles críticos, y centrar el tiro en eso, ¿no? Con un enfoque, como os digo, más holístico y más amplio, no solo pensando en esa oferta de valor dineraria, sino más allá, ¿no? Y al mismo tiempo también teniendo cuidado con posibles inequidades, ¿no?, siendo conscientes de esas posibles inequidades que puedan existir con respecto al resto de la organización. Un cuarto punto es trabajar la comunicación, la transparencia, que ahora quizás estamos obligados, ¿no?, o debemos estar obligados en algunos aspectos. Ya la igualdad nos está abriendo las puertas, pero pensemos en que este es el camino que tenemos que seguir de aquí en adelante, ¿no? Hay que contar cómo trabajamos la retribución, qué se paga, por qué se paga, a quién, cómo puedo ganar más también. No hace falta abrirse en canal ni contar los detalles, pero hay que contar las cosas para evitar desconfianzas, recelos o escepticismos en la empresa, y además sabiendo que una comunicación clara, una comunicación coherente, una explicación ligada principalmente a negocio, a criterios y a formas de hacer justas, solamente puede revertir en un mayor compromiso y en una atracción también de personas que se sienten, ¿no?, tratadas, como os digo, como profesionales como tal, entendiendo qué es lo que pasa, que al final, pues teniendo toda esa información, podemos tomar decisión de quedarnos o no, y de entender por qué las cosas son como son, ¿no? No dejemos de contar todo lo que hacemos, ¿no? Que muchas veces tenemos un catálogo interminable de opciones posibles, como os digo, quizá no tan dinerarias, ¿no?, pero tangibles igualmente, o intangibles, más emocionales, pero que cuentan, ¿no?, y que son de valor para los profesionales. Por eso también os proponemos trabajar en esa declaración a final de año, de que genere la consciencia, a veces el conocimiento, porque no siempre se conoce, pero la consciencia de todo lo que yo puedo obtener por mi contribución a la organización, ¿no? Y al mismo tiempo, qué es lo que se me exige para poder tener todo esto, ¿no? Al final es un win-win. Como os digo, al mismo tiempo hay que dar respuesta a la legislación, y esta buena práctica de comunicación solo revertirá en ganar reputación y compromiso, ¿no? Con lo cual, un poco la recomendación es eso: abordemos de manera proactiva las preocupaciones de los empleados sobre su retribución y sobre la situación y la gestión que se está haciendo, las revisiones que se están haciendo,
y adaptemos las comunicaciones a esos momentos, ¿no? Particulares en el corto, en el largo plazo, de una forma más continuada. Veis también ahí que el estudio de incrementos preguntábamos sobre estos aspectos. Ya ha habido un incremento sustancial de las empresas en las que nos dicen que sí se están preocupando de incrementar sus niveles de transparencia hacia casi un 75%, ¿no? Y seguramente este año lo volveremos a preguntar y seguirá creciendo. Donde fundamentalmente van a trabajar, van a ser en la comunicación de la filosofía y los principios de recompensa, y en esa comunicación individualizada a cada persona sobre todo lo que se ofrece, todo lo que se hay, cuánto cuesta, ¿no? Y cómo revierte en positivo en el empleado. Yo ahí os animaría al mismo tiempo a no dejar tampoco de comunicar muy bien qué es lo que se espera de cada uno, ¿no? Por ese win-win que os decía. Pero también se va a trabajar en formar a los mandos para que tengan conversaciones sobre retribución con sus equipos de una forma adecuada. Un 16% incluso adelantan un poco más en comunicar sobre la estructura retributiva, pero como os decía, hay que trabajar, hay que pensar en que hay que hacer esa comunicación, y para ello hay que tener primero las bases muy bien organizadas, y vuelvo al primer punto que os decía, profesionalizar muy bien nuestra filosofía, nuestra estrategia, nuestras herramientas, que eso ayudará a que podamos hacer una comunicación más clara, más transparente, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, pues no hace falta de golpe, ¿no? de un extremo a otro, sino paso a paso. Otro punto importante, relevante a la hora de controlar, ¿no? y de optimizar los costes es trabajar con la retribución flexible, con los beneficios, ¿no? Los beneficios a través de planes de retribución flexible que todos conocemos y seguramente tenéis ya en vuestra organización, ¿no? Porque permiten al empleado diseñar cómo se compone el paquete retributivo, seleccionando, bueno, pues, compensación en metálico y en especie según necesidades. Nos ayudan a incrementar el salario neto del empleado sin suponer un mayor coste para la compañía, que además nos ayuda a personalizar más la retribución, y que permite, como os digo, esa personalización, ¿no? El adaptar a los diferentes colectivos, pues adaptar sus necesidades eligiendo lo que necesitan, ¿no? Hay algunos informes que se han publicado, COBI, por ejemplo, publicó uno hace unos meses en el que decía que el 60% de las empresas están modificando la configuración de sus paquetes de beneficios, con lo cual pues también hay que escuchar y ver a la hora de personalizar qué es lo que más interesa, lo que más importa, ¿no? Y se está yendo mucho hacia beneficios vinculados con el bienestar físico, con el físico, también el bienestar, lo que es la salud mental, y también con el bienestar financiero, ¿no? Por daros algunas pistas de por dónde van un poco las preferencias. En este sentido, para que funcionen, pues la comunicación también es clave, ¿no? A la hora de implantar este tipo de programas. Pero como os digo, suelen ser elementos que nos ayudan a la atracción y retención y a la motivación, y que pueden suponer una diferencia competitiva. El hecho de tenerlos, sí, y también los elementos que están incorporados en esos planes, ¿no? En la posibilidad de elementos a elegir, y que revierten en la fidelización como os decía, del personal clave, y que hacen además visible la inversión de la compañía en cada empleado, y bueno, es más beneficioso para el empleado por esa mayor retribución neta que hablábamos. También veis que en el estudio de incrementos comentábamos sobre esta posibilidad, y también había pues muchas de las compañías que hablaban de que iban a implantar esta retribución flexible, o que iban a revisar sus beneficios, o incorporar unos nuevos, o modificar lo que en principio tenían. Otra de las cuestiones, y ya es la final, son 6 cuestiones las que os queríamos plantear, es la capacitación de los managers. Quizá ligado con esa comunicación y esa transparencia, sí os puede, creo que es un punto clave para que esa comunicación sea un éxito, es contar con los responsables de los equipos, ¿no? Parte de su responsabilidad, de parte de sus funciones, debe ser el trabajar
y el trabajar las revisiones salariales, trabajar la evolución de las personas desde un punto de vista de desarrollo y crecimiento, pero también de crecimiento salarial, ¿no? Y entender muy bien cómo se hacen las cosas en la casa, cuál es la filosofía, esa estrategia, la política, cómo se gestiona la retribución, cómo funcionan las revisiones y por qué se tiene un salario o se tiene otro en comparación con otros dentro de la casa, pues es algo que ellos tienen que entender muy bien para poder explicarlo y para poder resolver las dudas antes que ir a recursos humanos, ¿no? Porque incluso hay estudios que dicen que los empleados prefieren hablar de estas cosas con sus managers antes que con recursos humanos, con lo cual, bueno, pues trabajemos para que tengan esa capacitación, tengan ese entendimiento, ¿no? Y que además serán pues, unos aliados fantásticos en las políticas que implantemos desde compensación, desde recursos humanos. Al final no dejan de ser esa correa de transmisión por la que tiene que fluir todo, ¿no? Y asegurarnos el éxito de que se implantan las cosas bien y se entienden, pues son ellos los que lo pueden hacer, los que lo hacen posible, ¿no? Y pueden motivar, pueden enganchar, pueden explicarlo muy bien, si lo entienden, ¿no? Y para poder ayudar a desarrollar. Entonces, será clave, como os digo, preparar y trabajar en esos programas de información y de formación en el por qué y en el para qué y el cómo se trabaja la retribución en la organización. Y en ese sentido os digo de primera mano que estamos nosotros trabajando mucho en estos meses en estas áreas con un éxito claro, ¿no? Una vez más, esto solo puede repercutir en mejorar la productividad y el compromiso de los empleados, porque esa transparencia ayudará a eso y ayudará a mejorar también la consciencia sobre el paquete de recompensa total y esa experiencia de empleado, ¿no? Y el valor de nuestra propuesta. Como resumen, recordar que, bueno, clave contar con una estrategia retributiva, tener claros los principios por los que regimos la compensación y dotarnos de las herramientas necesarias para una buena gestión salarial, de estructuras, de matrices de mérito, de evaluaciones del desempeño. No olvidemos esa perspectiva más global, no solamente centrarnos en aspectos dinerarios, sino ver ese paquete de recompensa total, esa caja de herramientas global con la que podemos utilizar y adecuarla, sacar la herramienta necesaria en función de cómo somos nosotros, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras formas de hacer, qué colectivos, qué profesionales tenemos dentro de la casa, escucharles y adecuar a esas necesidades en función de nuestras posibilidades. Segmentemos nuestra fuerza del trabajo, veremos dónde es más necesario o dónde podemos obtener una mejor y mayor inversión, por lo menos en este año, en el corto, en el medio y en el largo plazo de nuestros empleados, donde podamos poner esa que pueda ser escasa bolsa que podamos repartir y hagámoslo de forma inteligente y mirando tanto esa equidad interna y esa competitividad externa, y trabajemos desde ya en ser transparentes, ¿no? Vayamos, como os digo, ¿no? Dependiendo de la cultura de cada uno, del estilo de comunicación y del estilo de transparencia que podamos tener en cada organización, trabajémoslo en pasos más cortos o en caminos más largos, pero vayamos informando de por qué hacemos las cosas como las hacemos, cuáles son los procesos, incluso el propio proceso de revisión salarial, comuniquémoslo de forma individual, pero también de forma general, lo que podamos ir comentando y podamos ir hablando, ¿no? Y explicando. Bueno, y con esto espero que os haya ayudado y que os dé ideas para pensar en cómo lo estáis haciendo vosotros ahora, ¿no? Quizá los que ya lo estáis trabajando y los que no, bueno, pues ahí os lanzo la pregunta de cómo lo estáis haciendo. Y si queréis ahora, en este ratito que nos queda, debatimos. Muchas gracias, Victoria. Como siempre, exhaustiva y clara. Es lo importante. Con tanta información que tenemos habitualmente, hay que ir al grano. Y de hecho, a la línea de flotación. Pasamos a las preguntas, que tenemos algunas formuladas por el público y alguna que tengo yo también, que he ido pensando según avanzabas en la conversación. La primera es de Pilar y dice, si un salario que se había transformado en fijo, ahora lo vuelves a transformar en variable,
igual no tiene buena aceptación entre los trabajadores. Puede que lo reciban como una amenaza. ¿Eso conoces casos concretos que se haya hecho y con éxito? Un salario que era fijo que se ha transformado en variable. Esa era la pregunta, si te he entendido bien. Sí. Entiendo que un salario que es fijo no es que hayamos descontado el fijo y lo hemos transformado en variable, porque eso es difícil hacer, ¿no? Eso tiene que pasar por una negociación individual, y en la mayoría de los casos no es posible, ¿no? Lo que sí es más común es, a la hora de hacer las revisiones salariales, es lo que os comentaba, ¿no? En lugar de que esos incrementos salariales se consoliden en el fijo, es incorporar esa parte de variable y hacer ese crecimiento salarial a través del variable. Si bien es cierto que no es, como os digo, no es una parte variable, es una parte a riesgo que no consolida en la retribución del empleado, pero que sí es retribución como tal. Al final es esa compensación total de la que hablamos, ¿no? Que a unos resultados adecuados sí que al final va la nómina del empleado, aunque no consolide. Pero esa opción de trabajar con otro elemento, un elemento variable, en lugar de consolidar, en lugar de hacer ese incremento del 3 o del 4,6 que estábamos viendo, eso es lo que es más común. Más difícil es quitar fijo para transformarlo en variable, por lo que os digo, ¿no? Porque eso exige una negociación. Hay veces que directamente no lo podemos hacer, ¿no? No podemos bajar alegremente los salarios fijos. Una opción que es más fácil entronca con la pregunta que nos hace Pilar. ¿Y es algún ejemplo de ventaja fiscal que aumente el neto para los empleados? Claro, estamos hablando de retribución flexible, que era, fíjate que también entronca con otra pregunta que tenía yo: ¿por qué no termina de arrancar la retribución flexible, que es muy conocida en muchos ámbitos? Las grandes empresas las tienen todo, lo tienen prácticamente todas, pero hay un segmento de medianas que tienen que competir ya en el mercado de talento y que están empezando a ver en la retribución flexible una ventana de luz, pero hace falta pedagogía para que entiendan precisamente las ventajas que hay. La verdad es que sí, hay distintos elementos que sí que son significativos, incluso, bueno, pues proveedores que ofrecen este tipo de plataformas y este tipo de servicios tienen simuladores. Yo lo que os diría es que entréis en esos simuladores y veáis realmente cuál es la ventaja que tienen, ¿no? Que cómo aportan y mejoran ese neto de los profesionales. Lógicamente también depende del tramo salarial en el que se mueven, pues tienen más o menos, ¿no? Y ahí quizás es pues menos evidente cuando estamos hablando de tablas salariales de mínimos. Quizá ahí se puede ver mucho menos esas ventajas, ¿no? Pero a partir de ciertos niveles en las tablas, la ventaja es significativa, una vez más, depende a lo que estemos acostumbrados cada uno, ¿no? Porque en un salario bajito un ahorro de 1.000 euros es una ventaja importantísima, y en un salario a lo mejor mucho más grande pues no lo es, pero van en proporción a ello. Yo en ese sentido sí os diría que probarais y vierais esos simuladores. También con la pregunta que tú decías, Maite, es verdad que muchas veces parece increíble que se implantan sistemas de retribución flexible, y precisamente luego lo que nos comentáis es que hay poca aceptación, que se incorporan muy pocas personas. Y ahí creo que os lo he comentado cuando hemos hablado del trabajar los beneficios. Creo que lo ponía, ¿no? Comunicar. Es un tema de comunicación. Es que nos creemos que hay veces que hacemos unos lanzamientos de ciertos programas que los hacemos estupendamente, pero no llegan a todo el mundo, bien porque el mensaje, bueno, los medios no son los adecuados, o bien porque el mensaje no está claro, o bien porque no hacemos una continuidad, o bien porque no estamos abiertos a que nos den feedback y saber si se ha entendido o no se ha entendido. Pero yo la experiencia y con las empresas que lo han implantado, quizás esa clave de éxito ha sido siempre la comunicación. El hecho de hacer un programa muy bien pensado y muy continuado, y estar abiertos a saber si se entiende o no se entiende, y si no ha funcionado y no hay inscripciones a ese programa, el saber los porqués. Y algunas veces es porque los elementos igual es que ha sido un paquete estándar
que no es el que mi gente necesita o quiere o le apetece. Entonces, también antes de implantarlo, hay que saber cuál es la percepción y cuáles son los intereses, ¿no? Y hay un catálogo increíble de opciones posibles. Pero yo os animaría, por un lado, a abrir esa escucha dentro de la organización, a saber qué es lo que pudiera interesar, a ver esos simuladores y probar y ver ejemplos tangibles del beneficio neto que pueda tener, trabajar también los beneficios intangibles de ese bienestar, de los elementos que tienen que ver con la salud física, mental, temas financieros en función de generaciones nos importan también mucho. Bueno, ya os digo, hay un catálogo infinito. Bueno, es un enfoque de la compensación de compensación total. Exacto, exacto. Directamente, y ahí cada vez además los empleados valoran todas esas cosas. Y fíjate que hablando en concreto de retribución flexible, yo creo que el kit de la cuestión está en saber en el tipo de comunicación que tienes que hacer para concienciar de que es un ahorro vía fiscalidad y un ahorro vía descuentos, porque hay productos que se encuentran dentro de la retribución flexible que simplemente te benefician de unos precios que no podrías tener tú si fueras a mercado. Por supuesto, por supuesto. Eso ya, aunque no te beneficie, ¿no? en la nómina a fin de año no lo puedas ver, pero sí es verdad, ese es un punto también clarísimo. Lo que pueda negociar una organización, aunque tenga 50 empleados frente, no pensemos Cada tampoco vez descienden más, además, en el número de empleados. No hace falta tener una plantilla de 500 para acceder a esos, que yo sepa, cada vez más. Ahora que viene además la campaña de la renta, bueno, que ya estamos en la campaña de la renta, ya estamos, es que es un buen mensaje para utilizar. De hecho, en breve, y aprovecho ya la cuña, vamos a tener un webinar sobre cómo aprovechar la campaña de la renta para hacer un plan de comunicación de la retribución flexible. Pues habrá que apuntarse entonces. Hay que apuntarse, sí, porque dijimos, oye, yo creo que es el momento. Tenemos más preguntas, mira, en relación a la retribución flexible. Esta es de Silvia. ¿Sabéis si existe algún plan, buena pregunta, para aumentar o adaptar a la realidad actual de personas y sociedad los productos que pueden tener ventajas fiscales? Esta pregunta siempre sale en los temas de retribución, porque el tratamiento fiscal es que lleva así media vida. ¿Hay alguna novedad al respecto? Pues ahí me habéis pillado porque no soy yo experta fiscalista en estas cosas y me habéis pillado. No sé qué deciros, pero me lo apunto y en ese envío que va a hacer Maite, ¿no? Si queréis lo miramos y os podemos responder. Yo que sepa, por lo que he hablado con algunos proveedores de estos servicios, no hay nada a la vista. Hay mucha presión de lobbies, porque es cierto que hay que adaptarlo, pero tardaremos en verlo. Eso es lo que lo poco que puedo compartiros, ¿vale? Pues entonces me parece que está contestado. Yo ya os digo que no soy consciente, pero como estas cosas también se actualizan, pero ahí entono el mea culpa de... Y ahora, en periodo de elecciones no hay nada pensado, eso también os digo. Pregunta de Tania, y ya vamos a ir acabando. ¿Cómo se podría implantar un sistema de retribución variable cuando ya existen diferencias salariales debido a los brutos pactados, principalmente? Es decir, si uno de los criterios... si ya existen diferencias salariales debido a los brutos pactados, principalmente. Es decir, si uno de los criterios es compartir los análisis de la brecha salarial, ¿deberíamos ajustar esa política de compensación al nivel retributivo de cada empleado para no crear un mal clima? No, espérate, porque no sé si acabo de entender la pregunta. Si uno de los criterios, te repito, si uno de los criterios es compartir los análisis de brecha salarial, ¿deberíamos ajustar la política de compensación a nivel retributivo de cada empleado para no crear un mal clima? Perdona, es que lo había entendido con un tema de variable y me estaba confundiendo. Sí, o sea, si entiendo bien la pregunta, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede compaginar eso con un sistema variable? ¿Cómo se puede compaginar eso con un sistema variable? Perdón, estoy yo espesa hoy, ¿eh? Estoy yo espesa hoy. Entonces, vamos por partes. Si quieres primero la parte de compartir la brecha salarial y cómo hay que hacer. Vale. Por un lado, compartir la retribución, ¿no? Estáis diciendo que ahora mismo, como hay que compartir los registros retributivos, ¿no? Y ahí se están viendo las brechas.
si lo entendía bien, ¿no? Si el hecho de compartir esa información y ver brechas, si la solución es poner a todo el mundo igual, ¿no? Esa era una de las preguntas. Si hay que ajustar la política para no crear agravios comparativos. Claro, el café para todos. Bueno, ahí es el punto que os decía de revisitar nuestra política y nuestra estrategia de retribución. El hecho de lo que hay que ver es por qué hay esa brecha, las razones que hay detrás de esa brecha. Si las razones que hay detrás de esa brecha es una discrecionalidad de la retribución sin ningún criterio objetivo, entonces eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo y hay que corregirlo en el sentido de que lo que hay que trabajar es realmente cuáles deben ser los criterios que debemos utilizar para ser justos a la hora de retribuir a los distintos puestos y a los profesionales en la organización, pensando cómo queremos hacer eso. Pensando cómo queremos hacer eso desde un punto de vista interno, ¿vale? De retribuir en función de la contribución y en función del valor de los puestos, que los puestos en función de sus diferentes contribuciones pues valen diferente, ¿vale? Entonces eso podemos ir al mercado y ver cómo el mercado lo está haciendo y eso es una fuente de información y luego también internamente cómo para nosotros cuán importante es ese puesto en función del impacto que tenga en la organización y ahí identificar cuáles son los criterios que nos ayuden a ver cuál es la referencia retributiva justa en función de esa contribución y luego ya veremos si las personas que están ahí están desempeñando de forma adecuada o no. ¿Puede haber diferencias? Claro que puede haber diferencias porque cada uno desempeñamos de forma distinta, pero si existen esos criterios y somos justos a la hora de evaluarlos y de valorarlos, tendrá lógica que existan esas diferencias. Y yo lo que tengo que hacer es explicar esa política, esa forma de hacer, que si es justa y es coherente y está alineada con lo que necesitamos, se va a entender y no hay por qué poner café para todos igual para todos. ¿Vale? Eso... Es que la equidad interna y externa no es igualdad en rasero, vaya. Equidad no interna, efectivamente. Competitividad es ver cómo lo hace el mercado y la equidad interna no significa que todo el mundo sea igual. Significa que trato con justicia en función del valor de ese puesto y el valor es diferente, todos los puestos en la organización son importantes, pero la contribución en función de las funciones y responsabilidades que exigimos son diferenciales. Y dentro de un mismo puesto, además un mismo puesto puede tener una única referencia, en cualquier persona que entre ese es el valor del puesto, pero el desempeño es distinto. Si yo estoy aprendiendo a desempeñar ese puesto, no debería ganar lo mismo que una persona que lo está desempeñando ese mismo puesto de forma competente. Y tampoco sería justo pagar igual a alguien que ese mismo puesto lo está desempeñando y lo está desempeñando de forma excepcional. Entonces, esas son las diferencias que pueden existir, yo diría que deben existir, si también nuestra política es discriminar justamente en función del desempeño, pero que tienen que tener esos criterios y esos criterios deben hacerse bien, ¿no? Durante todo el proceso de evaluación del año y de revisión del año. Y eso es lo que hay que hacer muy bien, ¿no? Y si eso lo hacemos... Esos son los criterios que han de quedar transparentes para todos. Victoria. La última pregunta es de Carlos, que te conozco, Carlos, gracias por estar aquí. Y él lo que quiere saber está relacionado con, claro, ahora que tenemos inteligencia artificial por todas partes y le preguntamos a ChatGPT y es el oráculo de todo, pues a lo mejor le preguntamos, oye, ¿cómo hacer esto? Y nos responde algo que tenga medianamente coherencia, no lo sé. Pero fuera de bromas, ¿en qué nos puede ayudar la inteligencia del dato para mejorar nuestra estrategia de compensación? ¿Crees que acabará entrando? Hace poco, de hecho, escribimos nosotros una entrada en el blog nuestro, en el portal de noticias, hablando de esto. Y en principio sí la tiene. Lo que no creo es que haya llegado todavía a las empresas españolas. Pero tú me dirás que sabes más que yo. No, no creo que haya llegado todavía. Estamos muy en pañales en ese sentido, pero yo creo que la inteligencia artificial sí que nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho en analítica de datos, por un lado, herramientas, visualización, escenarios, planificación. Nos va a hacer más eficientes y nos va... Ahí lo único, como dicen los americanos, ¿no? Que dicen, cuidado que no embarrar las aguas. Es decir, ahí el peligro va a ser que nos llenemos de información. ¿No? Que tengamos esa cosa de morir, ¿no? De la parálisis por el análisis.
pero yo creo que sí, que va a ser un punto clave y trascendental a la hora de poder establecer bueno, pues esas propuestas que podamos hacer de cara a futuro, incluso, como os decía, ¿no? de planificación a futuro, creo que sí. En eso a lo mejor tenemos alguna novedad nosotros desde RH dentro de no mucho, ya os contaremos. Vamos a finalizar aquí. Mil gracias por estar con nosotros un viernes. Prepuente, ya os digo, a los que estáis desde España, muchas gracias a todos y como os he dicho, os enviaremos pues, toda la información que hemos compartido, el vídeo y alguna cosita más. De hecho, os he colgado a través del chat ha sido o de la opción de preguntas y respuestas un link para que veáis un resumen de esta sesión que hicimos en modo presencial, incluso con una parte también normativa, una perspectiva laboral pura y dura muy interesante que también da opciones de flexibilización dentro de la negociación con los agentes sociales que no hay que perder de vista porque hay veces que, oye, estamos abocados a ello. Lo dicho, cuidaros mucho y disfrutad mucho también. Un abrazo.